Advertir que mi intervención está dirigida a ofrecer algunos elementos de juicio que considero de especial importancia en la resolución de las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado contra el denominado Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes, así como manifestar algunas preocupaciones que me surgen con relación a su implementación. Adicionalmente, considero que esta es una oportunidad para reiterar la postura que sobre la denominada teoría de la sustitución de la Constitución ha venido defendiendo la Procuraduría en los últimos años. En efecto, la Procuraduría ha sostenido que esta Corte únicamente tiene competencia para efectuar el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales por vicios de procedimiento en su formación y que, en consecuencia, no tiene la facultad de determinar si el constituyente derivado ha excedido su competencia o si la enmienda que se analiza implica una sustitución de la Constitución. Y para sustentar tal conclusión ha esgrimido las siguientes razones: que no hay otra conclusión a la cual puede arribarse a partir de una interpretación literal y sistemática de la Carta Política; que como consecuencia de lo anterior, el constituyente primario únicamente previó límites formales al poder de reforma y, por lo tanto, no estableció restricciones o límites materiales o sustanciales como las cláusulas pétreas que existen en otras constituciones del mundo. Así, desde el punto de vista lógico, no tiene sentido emprender un control por un supuesto exceso en la competencia, toda vez que simplemente no existe un parámetro objetivo y externo al juez constitucional a partir del cual se pueda identificar si una reforma ha eliminado uno de los llamados ejes axiales de la Carta, y además porque ese control innegablemente implica un análisis de fondo. Que la nueva modalidad del control, que fue creada en la sentencia 551 del 2003, supone una función adicional en cabeza del Tribunal Constitucional que no encuentra fundamento alguno y, por el contrario, quebranta, o paradójicamente también podríamos decir que sustituye los principios de supremacía constitucional, legalidad, soberanía popular y Estado social de derecho. Que el control por vicios de competencia, que los actos legislativos implica aceptar además que el parámetro de corrección de la reforma deba ser definido o construido caso a caso por la Corte, quien por tanto no solo sería el agente que aplica la norma, sino también quien la crea, con lo cual se desvanece la legitimidad propia de su labor judicial. Que el control por vicios de competencia afecta el carácter democrático del Estado, porque permite que una reforma constitucional que fue aprobada por los representantes del pueblo o incluso con una participación directa de ésta pueda ser declarada inconstitucional por una mayoría simple y episódica de jueces no elegidos democráticamente a partir del estándar de corrección artificial señalado. Adicionalmente, debo también reiterar algunas preocupaciones especiales que surgieron a partir de la sentencia 579 del 2013, pues en ella se incluyeron algunos elementos novedosos que evidencian que el control sobre las reformas constitucionales que ahora adelanta la Corte Constitucional es un análisis de fondo o material y no de trámite, como son la posibilidad de realizar una integración normativa para juzgar normas constitucionales distintas a las demandas, la posibilidad de hacer una ponderación entre normas y principios constitucionales al juzgar una reforma constitucional, y la posibilidad de modular una reforma constitucional, posibilidad que de hecho considero que deja prácticamente sin fundamento o hace imposible que en el futuro se vuelva a declarar que una reforma sea inexequible por sustituir la Constitución. En conclusión,
Tan evidente es que ahora existe un control material de las reformas constitucionales que en el presente proceso incluso se solicitó la suspensión provisional de la reforma demandada y ahora es claro que toda nueva reforma puede ser demandada bajo esta teoría, lo que resta cada vez más fuerza a la Constitución como norma de normas y no hace otra cosa que debilitar aún más la seguridad jurídica. Dicho lo anterior, a continuación responderé el cuestionario formulado en su orden. Respecto a la primera pregunta, considero que este es sumamente difícil de medir porque la denominada reforma al equilibrio de poderes tenía como propósito inicial suprimir la reelección presidencial y ajustar la elección de ciertos funcionarios con el fin de equilibrar el poder, pero en el curso de su trámite a esta se añadieron puntos que no tienen relación directa con el propósito inicial, tales como, primero, una reforma parcial a la justicia, segundo, una reforma política y tercero, una reforma al sistema de juzgamiento de ciertos funcionarios y prohibiciones expresas para su reelección, entre otros temas. En este orden de ideas, la reforma demandada se ocupa de problemas disímiles cuya única característica común es la de reformar el Estado en aspectos estructurales. Y aunque esta circunstancia no es estrictamente un problema de constitucionalidad, quiero llamar la atención sobre este punto, pues considero que las reformas estructurales al Estado tal vez deberían enfocarse en un punto específico debido a su importancia. Una segunda razón, por la que resulta dificultoso definir el impacto de esta reforma constitucional, es que este solo podrá verse con claridad en la implementación de las nuevas normas constitucionales, puesto que las funciones inicialmente establecidas en la Constitución se mantienen pese a que se hayan trasladado a otras entidades y el acto legislativo contenga una reforma en la estructura del Estado. Así destaco que en la etapa de implementación el Congreso de la República tendrá una especial responsabilidad, pues deberá regular detalladamente el funcionamiento de las nuevas entidades estatales y definir muchos asuntos específicos. Respecto a la segunda pregunta, dejando de lado lo ya dicho sobre la inexistencia en la Constitución de unos límites expresos al poder de reforma del Congreso de la República, específicamente respecto a la reforma al sistema judicial, lo primero que hay que decir es que el acto legislativo 2 del 15 contiene una reforma parcial a la Administración de Justicia. En efecto, se ocupa de la supresión del Consejo Superior de la Judicatura en tanto integrante de la cúpula de la rama judicial, así como de establecer un reemplazo con los nuevos órganos, la gerencia de la rama judicial, el Consejo de Gobierno de la rama judicial y la Comisión de Disciplina Judicial. Y de hecho, por esto se le acusa de sustituir uno de los ejes definitorios de la Constitución del 91, cuál es la autonomía judicial. Sin embargo, considero que este llamado eje no se sustituye toda vez que, primero, los accionantes parten de un concepto de autonomía e independencia judicial equivocado, desde una perspectiva constitucional, toda vez que éste tiene como ámbito de protección específico la imparcialidad que debe adoptar el juez al momento de decidir un caso concreto, en el sentido de estar libre de toda presión interna de las partes o externa de los restantes poderes públicos. Y segundo, este concepto de autonomía judicial debe ser entendido a partir del diseño constitucional de una separación de poderes flexibles en donde justamente se establece tanto la colaboración armónica como el control interorgánico de los poderes públicos. En este sentido, la intervención de otros poderes públicos en la rama judicial está constitucionalmente condicionada al respeto de la autonomía funcional del juez en relación con sus decisiones. Pero eso no implica que las otras ramas del poder
no puedan involucrarse en el gobierno y administración de la rama judicial como tal. Y es por esto que la reforma no sustituye el eje de la autonomía judicial. En tanto, allí simplemente establece que el Consejo de Gobierno Judicial y la gerencia de la rama judicial administran esta rama en los términos previstos por la ley, y que estos órganos tienen como propósito la promoción del acceso a la justicia, la eficiencia de la rama judicial, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial. Así, esto no supone la suplantación de las funciones de la rama, por el contrario, el gobierno de la rama está directamente relacionado con las funciones y fines constitucionales de la justicia, por cuanto una mejor administración, comenzando con un rediseño de una de sus cabezas, supone un beneficio directo en los macroobjetivos de esta rama del poder público, en tanto que una mejor gestión tiene efectos respecto del acceso a la administración de justicia, su eficacia y la tutela judicial efectiva. Con relación a la independencia de la rama judicial, por la participación del gobierno en el Consejo de Gobierno Judicial, esta tampoco entiendo que se vea afectada de ninguna manera, pues la participación del Ejecutivo en dicho Consejo no persigue ni permite la imposición de criterios a los jueces para proferir sus sentencias, sino que se reduce a los propósitos generales de la justicia en el marco de la separación de poderes con colaboración. Es más, su conformación evidencia que la participación de la rama judicial es decisiva, pues también están los presidentes de las Cortes, un representante de los magistrados y jueces y 3 miembros de dedicación exclusiva. Incluso, ni siquiera se puede argumentar antes de la reforma los miembros de la Sala Administrativa del Consejo Superior eran autónomos respecto de las Cortes, pues su elección dependía directamente de las altas Cortes. Además, creo que es equivocado pensar que la autonomía de la rama judicial se vea afectada por la participación del Ejecutivo, pues eso equivaldría a decir que la generación de los asuntos judiciales es un asunto que no incumbe al Gobierno Nacional, además de que supone desconocer que el mismo acto legislativo impone una restricción concreta a esa participación, al establecer que la ley estatutaria podrá determinar los temas específicos para los cuales los ministros del despacho, los directores del departamento administrativo, el fiscal general de la Nación, así como representantes de académicos y de los abogados litigantes participarán en las reuniones del Consejo de Gobierno Judicial. Por último, es claro que per se el cambio de un órgano por otro no sustituye la Constitución, pues de ser así toda reforma a la parte orgánica de la Constitución la supondría, lo que anularía de tajo el poder de reforma en esta materia. Ahora bien, en las demandas acumuladas en este proceso se coincide en señalar que el acto legislativo, al otorgar al Tribunal Constitucional la competencia para resolver los conflictos de competencia jurisdiccional, está sustituyendo la Constitución por contrariar la supremacía constitucional como eje constitucional que, según parece que entienden los accionantes, incluye la existencia de un tribunal dedicado exclusivamente a la guarda de la Constitución. Sin embargo, considero que si bien la supremacía constitucional puede tenerse como un pilar de la Constitución, las funciones de la Corte Constitucional difícilmente pueden ser entendidas como un eje definitorio, pese a que en el artículo 241 superior, en su redacción original, las define expresa y tácitamente. Es más, que esta taxatividad de funciones no es un eje definitorio, se ve reforzado por la práctica de la propia Corte, que incluso ha entendido, aunque esto claramente no lo comparto, que puede desarrollar funciones que no estén expresamente contenidas en el artículo 241 de la Carta Política. Por ende, que a la Corte se le asigne esta nueva función se puede tachar de inconveniente, creo que es inconveniente, pero claramente no de sustitutorio de la Constitución. Las dos demandas igualmente coinciden en cuestionar si podía el Congreso de la República, como poder constituyente, permitir el funcionamiento de los nuevos órganos de gobierno,
y administración judicial antes de que se apruebe una ley estatutaria que regule su funcionamiento. Y aunque es cierto que el plazo límite que el acto legislativo da al gobierno para presentar el proyecto de ley estatutaria vence el 1 de octubre de 2015, yo tampoco creo que esa acusación conforme adecuadamente un cargo de sustitución, en tanto no identifica con meridiana claridad cuál sería el eje constitucional presuntamente sustituido. Adicionalmente, destaco que en el artículo 18 transitorio del acto legislativo se establecieron una serie de reglas que justamente tienen como finalidad regular el funcionamiento de los nuevos órganos de gobierno y la administración judicial mientras entra en vigencia la ley estatutaria. Señor presidente, pido 2 minutos. Le iba a preguntar, ¿los tiene, señor procurador? Gracias. Se acusa también la reforma de contrariar la autonomía judicial bajo el entendido de que hace parte de esta el que haya un órgano judicial capaz de ejercer el control disciplinario sobre los profesionales en derecho. Sin embargo, no se indica la razón por virtud del cual debe entender que éste efectivamente comprenda la imposibilidad de que una organización particular, como lo es el colegio profesional, ejerza este control. Es más, la conformación y funcionamiento de colegios profesionales que incluso puedan desarrollar funciones públicas cuando la ley los habilite para ello, ya tiene sustento constitucional en el artículo 26 superior, que expresamente se refiere a ellos, así como en el artículo 38 relativo a la libertad de asociación. Lo anterior sin perjuicio de que ahora el legislador tendrá el reto de precisar con claridad cómo se ejercerá dicho control de tal forma que se asegure el respeto de las garantías del debido proceso, como también deberá precisar si será necesario la creación de un colegio de abogados que agrupe obligatoriamente a todos los profesionales del derecho. Con relación al cargo de acuerdo con el cual se subvierte el principio de igualdad, al radicarse la facultad de investigar disciplinariamente a los empleados de la rama judicial en el Consejo de Disciplina Judicial y no en la Procuraduría. Considero que este traslado de competencias tampoco implica una sustitución, pues como lo expresé anteriormente, el cambio de una competencia específica radicada en un órgano no supone per se una sustitución de la Constitución, pues en todo caso no implica la usurpación de las funciones de una rama del poder a otra, que es tal vez la única hipótesis que permite declarar inconstitucional la inconstitucionalidad por esta razón. Lo anterior sin perjuicio de advertir que bajo este nuevo acto legislativo, la rama judicial será la única rama del poder público excluida de un control disciplinario por un órgano autónomo como lo es la Procuraduría General de la Nación. En otras palabras, que la rama judicial será la única rama cuyo control disciplinario es ejercido exclusivamente por ella misma, pero sin ni siquiera la posibilidad de que el superior jerárquico discipline a sus empleados. En efecto, y como se sostuvo en la sentencia 948 de 2002, existe una clara diferencia funcional entre los empleados y los funcionarios judiciales que justificaba un tratamiento disímil entre estos que el acto legislativo acabó. Por lo que, aun cuando no sustituye la norma superior, sin duda el desarrollo legal y la consecuente implementación de una competencia será objeto de profundos debates. Finalmente, dado que considero que el Congreso de la República no incurrió en un vicio de competencia con el acto acusado, me abstendré de responder la tercera pregunta o el último interrogante formulado. Muchas gracias.